Dios nunca descendía si primero Moisés no lo buscaba. Mira lo que dice Éxodo 33:9. Esta es una poderosa palabra que podemos entender y visualizar. Que si nosotros no buscamos la presencia de Dios, Dios no se va a manifestar si nosotros no lo buscamos. Por eso dice la Biblia que la columna de nube descendía hasta que Moisés entraba en el tabernáculo. Es decir, que Dios acciona cuando tú accionas. Dios se deja encontrar cuando tú lo buscas, y el mismo principio del Antiguo Testamento también Cristo lo aplicó en el Nuevo Testamento. La Biblia dice, amén, en Jeremías 29:13, dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En otras palabras, Dios solo promete manifestar su presencia cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros tenemos un interés por encontrarnos con Él continuamente. Dios ni siquiera se va a manifestar porque lo deseemos, porque lo necesitemos. Hay muchas personas que en este momento necesitan la presencia de Dios. Hay muchas personas que necesitan una transformación, mas sin embargo, aunque muchos en el mundo entero necesitan a Dios, necesitan que Dios los cambie y los transforme, Dios no se está manifestando, porque Dios solo se manifiesta en aquellos que lo buscan, en aquellos que continuamente, amén, lo buscan y lo desean. En Proverbios 8:17, la Biblia dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. En otras palabras, de la única manera que tú vas a encontrar a Dios es cuando tú lo buscas, no es cuando lo necesitas. El mundo entero, escucha bien, necesita de Dios. Mas sin embargo, aunque mucha gente necesita a Dios, no está viendo el poder de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque debemos de entender que Dios es un Dios de principios. ¿Cuáles son los principios establecidos para encontrarnos con Dios o para que Dios se manifieste? La Biblia dice en Mateo capítulo 7, el que pide es el que recibe. Es un principio muy importante. El que busca es el que halla. El que toca se le abre. La Biblia dice también en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Para encontrar a Dios debemos ir por los principios que Dios mismo dejó establecido para que Él se pueda manifestar en nosotros. Por eso en Jeremías 29:13 Dios dice: y me hallaréis, dice, ve, y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es sorprendente notar que Dios promete manifestarse no solo porque tú lo necesites, no solo porque tú lo anheles. Dios promete manifestarse en tu vida cuando tú lo busques. Dios se va a manifestar en respuesta de una búsqueda que tú le estás haciendo continuamente. Ni siquiera Dios se va a manifestar porque tú lo necesites. Dios se manifiesta porque nosotros lo buscamos. Es sorprendente notar que en Éxodo 33:9 dice la Biblia que la columna de nube que simbolizaba la presencia de Dios solamente descendía cuando Moisés entraba al tabernáculo. Mientras Moisés no entraba al tabernáculo, no había nube, no había presencia, nada cambiaba, nada pasaba. Pero cuando Moisés entraba al tabernáculo para hablar con Dios, Dios descendía a hablar con Moisés. Esto nos muestra que Dios acciona cuando tú accionas, que Dios se deja encontrar cuando tú lo buscas. Dios estaba dispuesto a hablar con Moisés, pero dice la Biblia textualmente en Éxodo 33:9 que hasta que Moisés entraba al tabernáculo para hablar con Dios, entonces la nube, la presencia de Dios descendía. Dice la Biblia: y viendo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Mira qué poderosa palabra. Dice la Biblia que cuando Moisés entraba al tabernáculo, entonces la columna de nube, la presencia de Dios descendía en respuesta que Moisés la estaba buscando. Dice la Biblia que la nube descendía y los hijos de Israel comenzaban a levantarse para ver la nube que estaba en el tabernáculo, y cuando ellos miraban la nube, número 1, se levantaban, número 2,
adoraban. Es imposible que tú te puedas levantar de la condición espiritual si primero no buscamos la presencia de Dios. Cuando Moisés buscaba la presencia de Dios descendía. Dios hablaba con Moisés. El pueblo se levantaba de la comodidad. El pueblo se levantaba y se desenfocaba de los afanes de la vida y se enfocaba en la columna de nube. Y el pueblo comenzaba a adorar. Donde está la presencia de Dios hay adoración. Donde está la presencia de Dios nos levantamos de cualquier estancamiento o de cualquier caída espiritual. Donde está la presencia de Dios somos transformados, somos renovados, somos llenados continuamente por ella. Es sorprendente notar que dice la Biblia que la presencia de Dios solo descendía cuando Moisés entraba al tabernáculo. Dios estaba dispuesto a hablar con Moisés, mas sin embargo Dios no descendía si primero Moisés no buscaba la presencia de Dios. En otras palabras, Dios está dispuesto a llenarte. Dios quiere llenar tu vida. Dios quiere cambiar tu familia, pero Él está esperando que tú acciones como Moisés. Dios quiere que tomes la actitud de Moisés, que comiences a buscarlo, que comiences a buscarlo en el secreto, que comiences a anhelar su presencia. Dice la Biblia que la presencia descendía cuando Moisés la buscaba. Y yo me he dado cuenta por mucho tiempo que Dios solamente se manifiesta cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros lo anhelamos. Donde no se busca a Dios, no vamos a ver el poder de Dios. Isaías 55:6 nos muestra que Dios solamente se manifiesta donde lo buscan. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Dice: llamadle entre tanto que está cercano. Isaías nos muestra claro que Dios solamente se va a manifestar en una persona cuando esa persona lo está buscando. Porque para que Dios se manifieste en tu vida, en mi vida, en tu familia, tienes que ir por varios principios. Y los principios que manifiestan a Dios es cuando tú lo buscas, cuando tú lo anhelas, cuando tú pides, cuando tú tocas, cuando tú clamas. Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé. Dios no promete responder si primero no hay una búsqueda. ¿Tú quieres ver la respuesta de Dios? Primero tiene que haber una búsqueda. Para que haya una respuesta de nosotros hacia Dios, tiene que haber una búsqueda de nosotros hacia Dios. Debemos de entender que nosotros debemos ir por estos tres principios. El que pide es el que recibe. El que busca es el que halla. El que toca es a quien se le abre. Debemos de entender que Dios solo se manifiesta a través de estos tres principios: el que busca, el que pide y el que toca. Por mucha necesidad, por mucho anhelo, por mucho que tú necesites la presencia de Dios, pero si no la buscas a través de estos tres principios que está en Mateo capítulo 7, pedir, buscar y tocar, no vas a ver el poder de Dios en tu casa, en tu familia, aunque lo estés necesitando, aunque lo estés deseando. No basta con desear a Dios, no basta con necesitar a Dios. Debemos de buscarlo. Dios no se manifiesta porque lo necesiten. Mira, hay muchos países y hay muchas personas que necesitan a Dios. Si Dios se moviera porque lo necesitan, Dios estuviera en Haití, Dios estuviera en África. En África hay necesidad de Dios. En Haití hay necesidad de Dios. Mas sin embargo, Dios no se manifiesta. ¿Y por qué? Porque Dios es un Dios de principios. Dios solo ha prometido manifestarse en aquellos que lo buscan. Por eso hay personas que cuestionan a Dios y dicen: ¿por qué Dios? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta pobreza en África? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Recuerda que Dios no se manifiesta donde lo necesitan. Dios no se manifiesta ni siquiera donde lo desean. Dios se manifiesta donde lo buscan. Tener deseo por Dios es bueno, pero no basta con tener deseo. Al deseo que tú tienes que ponerle acción. Todo deseo sin acción no cuenta delante de Dios. Escucha bien, hay muchas personas que cuestionan a Dios porque no entienden los principios que Dios ha establecido para manifestarse en nosotros. Isaías 55:6 nos dice que Dios se manifiesta donde lo buscan. Si África buscara de Dios,
África mirara el poder de Dios. Si Haití, si las naciones de la tierra buscaran a Dios, no hubiera maldad en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios se va a manifestar porque lo busquen, no porque lo deseen. Mira, el mundo entero hay tanta maldad, hay tanta injusticia y la gente se pregunta ¿dónde está Dios? Y Dios se pregunta ¿dónde están ustedes para que me clamen? ¿Dónde está el hombre? No es que Dios le haga falta oído para escucharnos, no es que Dios le haga falta poder para extender su poder. A lo que a Dios le hace falta es que el hombre tenga voz para clamarle. Lo que Dios necesita es que el hombre tenga voz para que le siga clamando, porque Dios ha prometido manifestarse donde lo buscan. Amados hermanos, amigos, todos ustedes que están conectados, yo he llegado a la conclusión que según la Biblia, cuando usted analiza la Escritura, historia por historia, los hijos de Israel en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se aplica estos tres principios: el que pide, el que busca, amén, el que toca. Es decir, en otras palabras, que solo recibe el que pide. Es para todos, pero solo va a recibir el que pide. Solo se le abre el que toca. Solo halla el que busca. Solo se le responde al que clama. Solo se deja encontrar Dios de aquellos que le buscan. Debemos de saber que Dios no se mueve por necesidad. Dios no se mueve por sentimientos. Dios se mueve porque tú lo busques. Cuando nosotros entendemos lo que dice Isaías 55:6, esto nos muestra que nosotros debemos de buscar a Dios primero. Isaías dice: buscad a Jehová. Si Dios se manifestara sin buscarle, escucha bien, Isaías no dijera buscar a Jehová. Desde el momento que Dios habla a través de Isaías 55:6, dice buscar a Jehová, es porque Dios no se manifiesta por necesidad ni porque lo anhelen. Dios se manifiesta porque lo busquen. Dios no tiene, según la Biblia, Dios no tiene ninguna responsabilidad de manifestarse en una persona, en una familia que no lo está buscando. Dios solo tiene compromiso de manifestarse en aquellos que lo buscan, en aquellos que claman, en aquellos que piden, en aquellos que tocan, en aquellos que llaman. Dios no se va a manifestar en nosotros. Aunque tú necesites a Dios, aunque tú anheles a Dios, no basta con necesitar a Dios, no basta con desear a Dios, debemos de buscarlo. Isaías nos muestra un principio clave. A Dios no lo mueve la pobreza del hombre, no lo mueve la riqueza del hombre, no lo mueve la enfermedad, no le mueve el sufrimiento. Lo que a Dios lo mueve es cuando el hombre clama. Hay un principio muy establecido en Jeremías 33:3. Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Si no hay clamor, si nadie lo busca, Dios no va a accionar a pesar de que tú lo estés necesitando. Tú puedes estar en la peor enfermedad, en la peor tristeza, en la peor depresión, pero si no pides, si no buscas, si no tocas, si no clamas, Dios no va a hacer nada. Escucha bien, Dios no va a hacer nada. Dios no se mueve por sentimientos. Según la Biblia, Dios se mueve por principios. Hay personas que dicen: Dios conoce lo que yo estoy sintiendo, Dios conoce mi enfermedad, Dios conoce mi depresión. Eso no basta para que Dios accione. Necesitas clamar, necesitas buscarle. Santiago 4:8 nos muestra, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En otras palabras, el primer paso lo das tú. ¿Tú quieres que Dios te ayude en la depresión que estás viviendo? El primer paso lo das tú. ¿Tú quieres que Dios te saque de la ansiedad? ¿Tú quieres que Dios te sane? ¿Tú quieres que Dios transforme tu vida espiritual? ¿Tú quieres que Dios te ayude de la vida que tú vives? El primer paso lo das tú. Santiago 4:7, acercaos a Dios. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios quiere transformar tu vida. Dios está dispuesto a cambiar tu mente, a cambiar tu corazón, pero Él quiere que tú acciones, así como Moisés. En Éxodo 33:9 dice que la columna de nube, la presencia de Dios, solamente descendía cuando Moisés la buscaba. Aunque Dios estaba dispuesto a hablar con Moisés, primero Moisés tenía que accionar. Aunque Dios estaba dispuesto a manifestar su presencia en la vida de Moisés, primero Moisés tenía que accionar. Amados hermanos, amigos, todos los que están conectados, yo quiero decirte: Dios no se mueve
por sentimientos. Dios no se mueve por tristeza. Dios no se mueve por la depresión que tú tengas. Dios no se mueve por la peor condición que tú estés viviendo. Dios se mueve por principios. Si el mundo entero entendiera que Dios no se mueve por necesidad, la gente lo estaría buscando. ¿Por qué mucha gente no busca a Dios? Porque ellos piensan que Dios se mueve por sentimientos. Dios no se mueve por necesidad, ni por tristeza, ni por pobreza, ni por enfermedad. Eso no mueve a Dios. Lo que mueve a Dios es lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Dios promete responder cuando hay un clamor. Dios promete enseñar cuando hay un clamor. Dios promete restaurar cuando hay un clamor. Dios promete manifestarse cuando hay un clamor. ¿Tú sabes por qué mucha gente no busca a Dios? Porque la gente piensa que Dios los va a ayudar por la necesidad que ellos están viviendo. Eso no mueve a Dios. La depresión que tú puedas estar viviendo, eso no mueve a Dios para que te ayude. La circunstancia que estás viviendo, eso no mueve a Dios. Lo único que mueve a Dios, según la Biblia, Jeremías 33:3, Mateo capítulo 7, Marcos 11:24, Santiago 4:8, es cuando tú lo buscas. Escucha bien, hay sinnúmeros de pasajes en la Biblia que nos dejan en claro que Dios solamente se manifiesta donde lo buscan. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan claramente donde Dios solamente promete manifestarse, donde lo buscan, donde lo desean y donde lo anhelan. Hay sinnúmero de pasajes en la Biblia que yo te pudiera mostrar donde a Dios no lo mueve la necesidad de la gente, a Dios lo mueve la búsqueda de la gente. Hay mucha gente en este momento, escucha bien, que están en depresión, hay muchos que están enfermos, hay muchos que están con una enfermedad, muchos necesitan la ayuda de Dios, pero a pesar de que necesitan la ayuda de Dios, ¿tú sabes lo que está pasando? Dios no se está manifestando. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de principios. Dios ha prometido manifestarse en aquellos que lo buscan, en aquellos que lo anhelan, en aquellos que lo necesitan. Dice la Biblia, amén, el profeta, amén, Azarías le dijo al rey Asa en Segunda de Crónica, capítulo 15, versículo 1. Dice la Biblia que cuando Asa era un rey que buscaba a Dios, y Asa tuvo una gran victoria en contra de sus enemigos, Dios desbarató un ejército de 1.000.000 de etíopes, porque Asa buscó a Dios. Dice la Biblia que cuando el rey Asa venía de una gran victoria, el profeta Azarías le salió al encuentro en Segunda de Crónica, capítulo 15, versículo 1, y le dijo, amén, oídme Asa y todos vosotros, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieres con él. Y si le buscares, él se dejará encontrar de ustedes, mas si le dejares, él también os dejará. Esto nos muestra que Dios promete estar con nosotros acondicionadamente. O sea, dependiendo tu condición, dependiendo tu búsqueda, Dios promete manifestarse. El profeta Azarías le dijo a este rey, Jehová estará con ustedes si ustedes están con él. Si ustedes lo buscan, él también se dejará encontrar. Pero si ustedes no lo buscan, él los va a dejar a ustedes. En otras palabras, yo me doy cuenta que Dios solamente se manifiesta en aquellos que lo buscan. Es muy importante buscar a Dios, porque cuando tú no buscas a Dios, Dios puede estar como un observador, observando tu problema, observando tu circunstancia, observando cómo te sientes. Mas sin embargo, Dios no va a accionar aunque Él te esté observando. Escucha bien, bíblicamente yo te puedo mostrar por la Biblia que Dios puede estar viendo tu problema, pero sin accionar. Los hijos de Israel, en el libro de Jueces capítulo 6, dice la Biblia que los hijos de Israel en Jueces capítulo 6 hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Dios los entregó por 7 años, 7 años. Dice la Biblia que los madianitas le robaban todo lo que sembraban. Dice que hacían cuevas en los montes, habían dejado sus casas por miedo a los madianitas. Dice la Biblia que no tenían que comer. Dice la Biblia que de este modo empobrecía Israel. Dice la Biblia que pasado, amén, 7 años el pueblo clamó. Y cuando el pueblo clamó, Dios lo escuchó. Es sorprendente notar que por 7 años
Dios solo estuvo observando a su propio pueblo, observando pero sin actuar. Dios veía cómo sus hijos aguantaban hambre. Dios miraba cómo Israel sufría, mas sin embargo Dios no hizo nada hasta que el pueblo clamó. Dios le levantó un libertador llamado Gedeón para darle la victoria en contra de los madianitas. Yo vengo a decirte, hombre, mujer de Dios, no cometas el error de quedarte callada. No cometas el error de quedarte callado. Dice la Biblia que de este modo empobrecía Israel. ¿Cuál fue el peor error de los hijos de Israel? Como el peor error que cometemos nosotros cuando vivimos circunstancias, es que nos quedamos callados. Cuando tú te quedas callado, Dios puede estar como un observador, observando tu problema, observando que lo necesitas, observando cómo te sientes, mas sin embargo, Dios no va a accionar a pesar de que tú lo necesites. Es sorprendente que Dios veía en esos 7 años en que los hijos de Israel estaban siendo esclavizados por los madianitas. Es sorprendente cómo Dios veía cómo su pueblo sufría y Dios nunca hizo nada. Dios miraba cómo los israelitas aguantaban hambre y Dios nunca hizo nada. Dios miraba cómo su pueblo vivía en los montes y Dios nunca hizo nada. Esto nos muestra, mis amados hermanos, que Dios solamente se manifiesta cuando tú lo buscas. Dice la Biblia que pasados 7 años los hijos de Israel clamaron. Y cuando los hijos de Israel clamaron, escucha bien, entonces Dios les levantó un libertador llamado Gedeón. Es sorprendente notar que donde no se busca a Dios, donde hay necesidad de Dios, pero no se busca, Dios solo está como un observador. Dios solo te observa, pero Dios no acciona. ¿Por qué? Porque a Dios no lo mueve tu necesidad. A Dios no lo mueve tu problema. No lo mueve tu pobreza. No lo mueve tu depresión. Lo que a Dios lo mueve es cuando tú lo buscas. El mundo entero tiene que saber que a Dios no lo mueve tu necesidad. A Dios no lo mueve tu enfermedad. A Dios no lo mueve cómo tú te sientas. Lo que a Dios lo mueve y que hace que Él se manifieste es cuando tú clamas. 7 años que tú puedes ver en Jueces capítulo 6, que los hijos de Israel vivieron oprimidos por los madianitas y Dios no hizo nada. Teniendo un Dios de poder, estaban esclavos. Teniendo un Dios de provisión, empobrecían. Teniendo un Dios de libertad, estaban esclavos. ¿Por qué? Porque no clamaron. Dice la Biblia, la liberación vino en Jueces capítulo 6, versículos 6 y 7, que cuando los hijos de Israel clamaron, entonces Dios les levantó un libertador llamado Gedeón, no en respuesta de su necesidad, no en respuesta de la esclavitud, en respuesta de que lo buscaron, en respuesta de que clamaron. El mundo entero, familias, hombres, jóvenes, necesitan entender. Si tú quieres ver el poder de Dios en tu vida, si tú quieres ver a Dios en tu vida, tienes que buscar a Dios. Dios no se manifiesta donde no lo buscan. El mundo entero ha entrado en una confusión. El mundo entero, muchas personas en el mundo entero se preguntan si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios existe, ¿por qué hay tantos niños que se están muriendo de hambre? Si Dios existe, ¿por qué cuántas personas se mueren? ¿Cuántos niños se mueren en África? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta pobreza en Haití? Y la gente no ha entendido que Dios no se mueve por necesidad. Dios se mueve porque lo busquen. Si África buscara a Dios, África fuera un país bendecido por Dios. Si Haití buscara a Dios, Haití fuera bendecido por Dios. Toda nación que busca a Dios es bendecida por Dios. Pero la nación que no busca a Dios, a pesar de que lo necesite, Dios no se manifiesta. Todos los hombres y mujeres debemos de entender, amados hermanos, bíblicamente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios solo se manifiesta donde lo buscan. Donde no se busca a Dios, no se va a ver a Dios. Donde no se busca a Dios, Dios no transforma, Dios no cambia. Yo me he dado cuenta que cuando yo dejo de buscar a Dios, yo dejo de ver el poder de Dios en mi vida. Porque la mano de Dios se extiende en aquellos que le buscan. Dice la Biblia que Él extiende su misericordia sobre los que le buscan. Dice la Biblia que Él extiende su favor, que Él se manifiesta en aquellos que lo buscan. Debemos de saber que bíblicamente es bíblico hablar que Dios solamente se manifiesta donde lo buscan. Pudiera mostrarte pasajes del Antiguo Testamento, historias del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, donde Dios solamente se manifiesta donde lo buscan. El mismo principio del Antiguo Testamento, Cristo mismo lo estableció en el Nuevo Testamento. El que pide, recibe.
El que busca halla, el que toca se le abre. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Sin clamor, Dios no responde. Si no se busca, Dios no se manifiesta. Marcos 11:35 dice, Marcos 11:24, perdón, dice, y todo lo que pidieres orando, creyendo, lo recibiréis. Cristo nos muestra que todo lo que tú vas a recibir en tu vida tiene que ser orado, tiene que ser creído para que pueda ser manifestado. Donde no se busca, no se recibe. Donde no se clama, no hay respuesta. Donde no se toca, no se abre. Donde no se busca, no se halla. Cristo mismo estableció este principio importante en Marcos 11:24. Cristo mismo le dijo a los discípulos, y todo lo que pidieres orando, creyendo, lo recibiréis. En otras palabras, lo que tú quieres que Dios haga en tu vida tiene que ser creído, tiene que ser orado para que pueda ser manifestado. Tú y yo nunca vamos a recibir algo que no lo has orado y que no lo estás creyendo. Tú quieres que Dios cambie tu familia, es orando. Tú quieres que Dios te bendiga, es orando. Tú quieres que Dios cambie tu familia, tu matrimonio. Tú quieres que Dios te quite la depresión, es orando. Jesucristo dijo, Marcos 11:24, y todo lo que pidieres orando, todo es todo. Todo lo que tú quieres que Dios haga en tu vida, Marcos 11:24 dice que tiene que ser orado, tiene que ser creído para que pueda ser manifestado. Nunca tendrás acceso y derecho a recibir lo que no estás orando y lo que no estás creyendo. Tú quieres un cambio en tu vida, tienes que orarlo y tienes que creerlo. ¿Quieres ver tu matrimonio restaurado? Tiene que ser orado, tiene que ser creído para que pueda ser manifestado. Dios no hará nada si nosotros no oramos. Dios no hará nada si nosotros no buscamos. Dios no hará nada si nosotros no pedimos. Dios no hará nada si nosotros no le buscamos continuamente. Para ver el poder de Dios en nuestra vida, debemos de buscarle. Dios solamente se manifiesta donde lo buscan, donde lo anhelan, donde lo desean. La Biblia dice en el libro de Isaías 64:7, dice la Biblia, el profeta Isaías dice, no hay quien invoque tu nombre, no hay quien se despierte en ti y se apoye. Dice la Biblia, por esto nos dejaste y nos dejaste marchitar. Cuando dejamos de buscar a Dios nos secamos. Cuando dejamos de buscar a Dios nos pasa como cuando a un árbol le falta el agua. Cuando una planta de riego, un árbol, tú dejas de echarle agua, esa planta se marchita, esa planta se seca. Esto mismo pasa en nuestra vida cuando dejamos de buscar a Dios. Isaías 64, versículo 7 dice, no hay quien invoque tu nombre, que se despierte y que se apoye en ti. Por esto nos dejaste marchitar. Cuando se deja de buscar a Dios, nos secamos. Donde no se busca a Dios, amén, hay sequedad. Donde no se busca a Dios, todo se muere. Dice la Biblia que este pueblo se marchitó. ¿Por qué razón? Porque dejó de buscar a Dios. Cuando dejamos de buscar a Dios, todo se muere, todo se seca, nada cobra sentido. Isaías dice que este pueblo se secó porque nadie lo buscó. Nadie se apoyó en él, nadie dependió de él, nadie se despertó para apoyarse en él. Yo vengo a decirte, es bíblico que nosotros entendamos que Dios solo se manifiesta donde lo buscan. Dios anhela establecer una relación continua, diariamente, acondicionada, cuando tú lo buscas. Dios promete estar contigo cuando tú estás con Él buscándole. Isaías dice, no hay quien invoque tu nombre. Dios busca a alguien que invoque su nombre. Isaías dice que como nadie lo buscó, el pueblo se secó, se marchitó. No había alguien que se despertara. Míralos, las consecuencias que hay cuando nosotros dejamos de buscar a Dios. Isaías dice que no había nadie que invocara a Dios. No había nadie que clamara. No había nadie que le buscara. Isaías dice, nos secamos, nos marchitamos. ¿Por qué? Porque nadie lo buscaba. Nadie lo anhelaba, nadie quería estar con él. En el libro de Ezequiel capítulo 22, versículo 30 y 31 dice, Dios dice, busqué a alguien que hiciera vallado, que separara entre el cielo y la tierra, que hiciera brecha para no derramar mi ira. Y Dios dice, y no encontré a nadie. Dios dice, por lo tanto derramé mi ira. ¿Por qué razón Dios derramó su ira? Porque Dios buscaba a alguien que clamara para que el juicio de él se detuviera en la tierra. Pero en Ezequiel 22, 30 y 31, Dios dice que no encontró a nadie. Mira cómo escasean hombres y mujeres de oración. Que Dios buscaba uno
Uno buscó Dios en la tierra, que se parara, que doblara sus rodillas y que dijera: Señor, no mandes tu juicio, no mandes tu ira. Mas sin embargo, dice la Biblia, que Dios no encontró a ninguno. Esto nos muestra que desde el principio del tiempo, lo que la tierra está careciendo es de hombres y de mujeres de oración. Dios buscó en Ezequiel 22:31 un hombre de oración para que el juicio no se derramara en la tierra. Y Dios dice que lo buscó y no encontró a nadie. La crisis más grande en la tierra es de hombres y mujeres que mantengan una vida de oración, como Daniel. En el libro de Daniel capítulo 6 versículo 10 dice la Biblia que Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día. La tierra está escaseando de hombres y mujeres de oración. Dios busca uno como Elías que clame para que la sequedad espiritual se vaya de tu matrimonio, para que la sequedad espiritual se vaya de tu familia, de tu vida espiritual. Dios busca un Samuel que vuelva el corazón, amén, a Dios. Dios busca un Samuel que ore, un Samuel que clame. Dios busca un Abraham que suba al monte a estar con Dios. Génesis capítulo 22 dice la Biblia que Abraham subía a estar con Dios. Dios busca un Abraham que sea amigo de Dios. Dios busca un Daniel que ore 3 veces al día. Dios busca un David que se presente de mañana, que se presente al mediodía, que se presente por la tarde y que tenga una relación con Dios. Lo que la tierra desde el principio siempre ha carecido es de hombres que busquen a Dios, es de hombres y mujeres de oración. Dice la Biblia que Dios buscó uno. Solo uno Dios buscó. Y dice la Biblia que era tanta la escasez. En Ezequiel 22, 30 y 31 dice que Dios no encontró a nadie. Dice Dios: por lo tanto derramé mi ira. Dios te está diciendo que cuando un hombre clama, los juicios de Dios se detienen. ¿Por qué los juicios de Dios caen en la tierra? Porque muchas veces no hay humillación, porque muchas veces nadie busca a Dios, porque muchas veces nadie invoca a Dios. Dios dice que buscó uno que doblara sus rodillas y que se pusiera y le dijera: Señor, no mandes tu ira, no mandes tu juicio. Pero Dios dice que no encontró a nadie. Y Dios dice que tuvo que derramar la ira porque no encontró uno que se parara y clamara a favor de la tierra. Dios busca un hombre que clame por su matrimonio. Dios busca una mujer que clame por sus hijos. Dios busca un hombre que clame por su iglesia, que clame por esta nación, que clame por su ciudad. Dios busca uno, así como Isaías, así como Jeremías. Dios busca uno así como Elías, amén, que cambie la sequedad espiritual. Un Elías que traía la lluvia, un Elías que dobló sus rodillas en el monte Carmelo y la sequedad de aquella nación pudo cambiar. Dice la Biblia, 3 años y medio en Segunda de Reyes, en Primera de Reyes capítulo 17, capítulo 18, dice la Biblia que 3 años y medio no había lluvia en Israel en los tiempos del rey Acab. En los tiempos del profeta Elías dice la Biblia que todo se moría. Las bestias, amén, se morían de sed porque no había agua, no había comida. Pero cuando llegó el profeta Elías y dobló sus rodillas en el monte Carmelo, diciéndole: Señor, manda la lluvia para que se vaya la sequedad, manda la lluvia para que la tierra vuelva a producir. Dios busca un Elías. Dios busca una mujer como Elías que se pare, amén, que doble sus rodillas y se pare en la brecha y comience a clamar por su familia, comience a clamar por sus hijos, comience a clamar por su casa, comience a clamar por su ciudad, por su estado, por su nación. Dios busca un Elías. Un Elías que doble sus rodillas y que cambie la sequedad espiritual. Dice la Biblia que en 3 años y medio en Israel no había lluvia. Y un profeta de Dios llamado Elías, en Primera de Reyes capítulo 18, versículo 46, dice la Biblia que subió al Carmelo y en el Carmelo dobló sus rodillas pidiendo que viniera lluvia. Un solo hombre pudo traer la lluvia sobre una nación. Un solo hombre pudo cambiar la condición de aquella nación de Israel. Dios busca una mujer de oración como Elías. Dios busca un joven como Elías de oración, un hombre de oración como Elías. Dice la Biblia que cuando Elías oró, comenzó a caer la lluvia que por 3 años y medio nunca había caído. Cuando este hombre de oración comenzó a orar,
las cosas cambiaron. Dice la Biblia que la sequedad comenzó a irse y lo que no producía comenzó a producir. La tierra estéril comenzó a reverdecer. La tierra seca comenzó a mojarse. Yo creo que si tú clamas por tu familia, por tu matrimonio como Elías, las cosas pueden cambiar en tu casa. Pueden cambiar en tus hijos, pueden cambiar en tu vida espiritual, pero necesitamos un Elías, un Daniel que ore 3 veces al día. Lo que la tierra está careciendo es de hombres y mujeres de oración. Lo que más carecemos en este tiempo es de oración. Tenemos tiempo para todo, pero menos para orar. Las distracciones de esta tierra son tan terribles que nos han robado nuestra vida de oración. Yo nunca he visto que alguien pueda cambiar sin una vida de oración. Yo nunca he visto que alguien pueda tener paz, gozo, si no ora. Yo nunca he visto una persona que tenga paz, que tenga gozo, que tenga ese gozo en su alma, si primero no ora. No he visto matrimonios restaurados si primero no hay oración. No he visto a nadie ser usado por Dios si primero no tener una vida de oración. Todos los hombres de Dios en la Biblia que miraron el poder de Dios, que miraron, la mano de Dios, señales, prodigios, milagros, eran hombres de oración. Los hombres más usados por Dios en la Biblia y fuera de la Biblia, cuando tú analizas las historias en la Biblia, en muchos libros de grandes avivadores del antaño pasado, eran hombres de oración. Nadie pudo traer avivamiento, cambio en su casa, en su familia, si primero no se levantó en una vida de oración. Así que todo avivamiento viene establecido por medio de una vida de oración. Sin oración no hay avivamiento. Sin oración Dios no se manifiesta. Sin oración Dios no transforma, Dios no cambia. La oración es el único medio que Dios nos dejó para que nosotros tengamos una relación con Él y para que nuestra vida sea transformada mediante el poder del Espíritu Santo de Dios. Me gusta mucho porque la oración te transforma. Tú tienes que saber que cada vez que tú oras espiritualmente, tu vida es transformada mediante el poder del Espíritu Santo. En el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 28, dice la Biblia que cuando Cristo subió al monte con Pedro, con Jacobo y con Santiago, dice la Biblia que mientras él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Lucas 9:28, tú lo puedes leer. Dice la Biblia que entre tanto que Cristo oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. La oración te transforma. La oración te hace ser otra persona. Dice la Biblia que sus vestidos resplandecieron como el sol. En otras palabras, cuando tú oras vas a ser transformado. Cuando tú oras, la oración te santifica. Dice que sus vestidos eran blancos, eran tan blancos que resplandecían. La oración no solo te transforma, la oración te santifica. Cuando hablamos de vestido blanco, simboliza la pureza, la santidad, la santificación. Es sorprendente notar que Lucas 9:28 dice que cuando Cristo subió al monte, dice la Biblia que mientras tanto que Cristo oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Es sorprendente notar que nada pasó en Cristo hasta que oró. Mientras Él ora, su apariencia se transforma. Eso nos muestra que la oración espiritualmente transforma tu mente, transforma tu manera de hablar, transforma tu manera de pensar. Mientras Cristo oraba, su vida, su apariencia fue transformada. Cristo nos da ejemplo que cuando nosotros oramos, somos transformados por medio de la oración y por medio del poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia que Él resplandecía. Todo aquel que ora va a resplandecer. Todo aquel que ora se santifica. Todo aquel que ora se transforma de un hombre carnal a un hombre espiritual, de una mujer carnal a una mujer espiritual. Todo aquel que ora se purifica. De estar sucio en el pecado, comienza a santificarse, comienza a limpiarse. Mira qué tan importante es la oración. Que Lucas capítulo 9 versículo 28 dice que mientras tanto Cristo oraba, se transformó. Eso nos muestra que si tú comienzas a orar, hay áreas en tu vida que van a ser transformadas. Lo que está seco va a reverdecer. Lo que está caído en tu vida se va a levantar. Lo que está muerto va a cobrar vida. Todo aquello, amén, que está seco va a reverdecer. Lo que está estancado va a comenzar a avanzar. Dice la Biblia que mientras Cristo oraba, se transformó. Comenzó a resplandecer, comenzó a ver luz, comenzó a ver, amén, pureza en sus vestidos. Eso nos muestra que la oración, amados hermanos, es poderosa cuando nosotros le buscamos. Es tiempo que busquemos a Dios.
Recuerda, la columna de nube solamente descendía cuando Moisés la buscaba. Dios acciona cuando tú accionas. Dios se deja encontrar de aquellos que le buscan. Nadie va a encontrar a Dios si no lo busca. Es bíblico que Dios solamente se manifiesta donde lo busca. En Daniel capítulo 9 dice la Biblia, Daniel dice, y volví mi rostro a Dios buscándole en oración, en ruego, amén, en ayuno y ceniza. Cuando Daniel buscó a Dios, en Daniel capítulo 9, entonces comenzó a tener visiones con ángeles. Entonces comenzó a ser visitado por ángeles. Dice la Biblia que hasta que Daniel comenzó a buscar a Dios, entonces Dios comenzó a manifestarse en su vida. Lo más sorprendente, que cuando Daniel buscó a Dios, Daniel dice que comenzó a tener visiones. Pero ¿sabes qué me impacta? Que Daniel dice que habían más personas con él. Mientras él estaba en el río Hiddekel, Daniel dice, gloria sea al Señor, dice la Biblia que él, dice la Biblia, habían más personas con él. Pero Daniel dice, solo yo vi la visión. Dice que los que estaban con él no pudieron ver la visión. Te preguntas por qué. Porque el único que estaba buscando a Dios era Daniel. Por eso a quien Dios se le manifiesta no es a los que están al lado de Daniel, sino a Daniel, porque es que lo está buscando. Daniel dice que cuando él volvió su rostro a Dios, buscándole en oración y en ayuno, habían más personas alrededor de él. Pero Daniel dice, ninguno pudo ver la visión, solo yo, Daniel. Esto nos muestra que Dios solamente se manifiesta en aquellos que lo buscan. Habían más personas alrededor de él, pero no pudieron ver lo que estaba viendo él. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo lo que Daniel estaba haciendo. Para tú ver la respuesta a Dios en tu vida, tienes que buscar a Dios. Daniel nos revela que Dios solo se manifiesta en aquellos que lo buscan. A pesar de que habían más personas a la par de Daniel, alrededor de Daniel, Daniel dice que no miraron lo que él pudo ver. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo lo que Daniel estaba haciendo. Daniel estaba buscando a Dios. Por eso Dios a quien se le manifiesta es a Daniel. Porque quien lo está buscando no son los que están al lado de Daniel, sino que es Daniel. Dios solo se manifiesta donde lo buscan. Es sorprendente notar que Daniel estaba viendo visiones de Dios. Había más personas alrededor de él, pero el único que está viendo a Dios solo es Daniel. El único que está teniendo visiones solo es Daniel. El único que está hablando con ángeles en la visión solamente es Daniel, a pesar de que había más personas alrededor de él. El único que puede ver las visiones de Dios es Daniel, porque es el único que estaba buscando a Dios. Eso nos muestra que Dios solo se manifiesta donde lo buscan, donde lo anhelan, donde lo desean, donde continuamente tienen hambre, tienen pasión por Él. Por eso David decía en el Salmo 63, Dios mío eres tú. De madrugada, dice David, te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Cuando yo veo al salmista David, veo un hombre hambriento, sediento por Dios. Y si hay algo que estamos careciendo en este tiempo, es que muchos hemos perdido el hambre, la pasión por Dios. Y el profeta, amén, el profeta dice, amén, dice, de madrugada te buscaré. Dice, mi alma tiene sed de ti. Dice, mi carne te anhela. Dice, en tierra seca, donde no hay agua. Dice, para ver tu poder y tu gloria. No importa la sequedad que tú estás viviendo, pero si buscas a Dios, vas a ver manifestada la presencia de Dios. David dice que en los lugares secos y desiertos, donde no hay agua, pero si hay búsqueda, los lugares secos va a fluir agua. Donde hay sequedad va a haber lluvia. Donde hay sequedad va a haber agua fresca. David dice, estoy en un desierto, pero te voy a buscar en el desierto. Y la búsqueda va a producir que haya agua, que haya lluvia. No importa la sequedad que tú estás viviendo. Si buscas a Dios, vas a ver el poder de Dios. Isaías 44:3 dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos en la tierra árida y seca. Dios dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tu renuevo. David sabía qué hacer para que los lugares secos brotara agua. Él menciona la palabra búsqueda y menciona la palabra sed por Dios. Si tú tienes búsqueda, tienes sed por Dios, no importa qué tan seco sea el lugar en el cual te encuentres, vas a ver el agua de Dios, vas a ver la presencia de Dios, vas a ver el poder de Dios en acción sobre tu casa, sobre tu familia. David nos muestra que en un desierto, si buscamos a Dios, vamos a ver la lluvia de Dios, vamos a ver el agua de Dios, esa agua que nos refresca, esa presencia que nos llena, esa presencia que nos nutre espiritualmente. Si buscamos a Dios, vamos a ver el poder de Dios
en nuestra casa, en nuestra familia. Yo espero que esta palabra te haya sido de mucha bendición para tu vida espiritual y para tu crecimiento. Los hombres de Dios en la Biblia eran hambrientos por Dios. A mí me impacta mucho cómo estos hombres tenían mucha hambre por Dios. El profeta Isaías, en Isaías 26:9, Isaías dice: con mi alma te he deseado en la noche. Entre tanto que esté vivo, que me dure el espíritu. Isaías decía: madrugaré a buscarte. Mira qué profunda hambre tenían los hombres de Dios. Los hombres de Dios en la Biblia, los profetas, eran hombres hambrientos, sedientos por Dios. Que ellos se acostaban y estaba deseando que amaneciera para buscar a Dios de mañana. Debemos de buscarle. Isaías dice: con mi alma te deseo. Mientras estoy durmiendo, David dice: ve, y ya estoy deseando que amanezca para buscarte, para tener un encuentro contigo, ya que en su presencia somos renovados. La presencia de Dios nos refresca el alma, quita el agotamiento, quita el cansancio, quita la depresión, el estrés. La presencia de Dios nos nutre, nos llena. Por eso Cristo dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba. San Juan 7:38. Jesucristo dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de aguas vivas, aguas frescas, aguas que te renuevan, aguas que te restauran, aguas que te pueden saciar la sed espiritual que hay dentro de tu corazón. Busquemos la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Salmos 36:9 dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Tú quieres beber del agua fresca de Dios, tienes que pasar tiempo con Dios. Nadie puede ser alimentado, nutrido por la presencia de Dios si no pasa tiempo para estar con Dios. Salmo 36:9 dice: porque contigo está el manantial de la vida. Él dice: en tu luz veremos la luz. ¿Tú quieres ver la luz de Dios? Acércate al que tiene la luz, que es Cristo. ¿Tú quieres beber de su agua? ¿Tú quieres ser alimentado, nutrido, construido por el agua de Dios? ¿Tú quieres que tu alma se sacie? Pasa tiempo con Dios. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, porque contigo está el manantial de la vida. Manantial es la fuente que nos llena, la fuente que sacia tu alma. Solamente con Él está el manantial de la vida. Solamente en su luz podemos ver la luz. Isaías dice, el salmista David dice: porque contigo está el manantial de la vida. Así que si tú quieres ser alimentado, nutrido, saciado por la presencia de Dios, tienes que pasar tiempo con Dios. Es imposible beber esa agua fresca que te llena el alma si tú no pasas tiempo con Dios. Por eso David dice: contigo está el manantial de la vida. Si quieres saciarte del agua de la vida, de su presencia, tienes que pasar tiempo con Dios. Es imposible ser construido, ser levantado, ser, amén, fortalecido por Dios si no pasamos tiempo con Dios. Nadie va a poder tener un cambio en su vida si no saca tiempo para estar con Dios. El pasar tiempo con Dios te transforma. El pasar tiempo con Dios te lleva a un crecimiento espiritual, te lleva a tener paz, te lleva a tener gozo. David decía en el Salmo 16:11: me mostrarás la senda de la vida. David decía: en tu presencia hay plenitud de gozo. Saca tiempo para estar con Dios. Saca tiempo para estar en su presencia. Como Dios le dijo a Moisés en Éxodo 34: sube al monte y preséntate ante mí de mañana, pero sube tú solo. Hay momentos donde Dios quiere que apartes tiempo tú solo, donde saques tiempo para estar con Él, donde te alejes de la familia, aléjate de tu esposo por un momento para que saques tiempo para estar con Dios. Saca un tiempo, apártate un momento, como Dios le dijo a Moisés: sube al monte. Dios quería hablar con Moisés, pero Moisés tenía que subir al monte. Dios quiere hablar contigo. Dios quiere sanarte, Dios quiere renovarte, Dios quiere nutrirte, alimentarte de su presencia, pero Él quiere que tú saques tiempo para estar con Dios. Sube al monte, y cuando subes al monte vas a ser transformado como fue Moisés, que el rostro, amén, resplandecía, experimentó una transformación. Eso es lo que tú vas a experimentar cuando sacas tiempo para estar con Dios. Hoy en este día, proponte sacar tiempo para estar con Dios, porque cuando sacamos tiempo para estar con Dios, somos alimentados, nutridos por el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que saca tiempo para estar con Dios. ¿Quieres experimentar la transformación que tuvo Moisés, que el rostro brillaba? Saca tiempo para estar con Dios. ¿Quieres que tu vida cambie?
¿Quieres experimentar la plenitud de la presencia de Dios? Saca tiempo para estar con Dios. ¿Quieres que Dios te hable? Sube al monte, apártate solo, saca tiempo para Dios. ¿Quieres salir de la depresión? ¿Quieres salir de toda carga que llevas? ¿Quieres que Dios te renueve? Saca tiempo para estar con Dios. Sube al monte. Hay momentos donde Dios quiere mostrar su gloria en tu vida. Dios quiere transformarte, pero Él te pide tiempo. No puedes experimentar una transformación a pesar de que la anheles, a pesar de que la desees, si no sacas tiempo para estar con Dios. Sube al monte como Moisés. Ve a la presencia de Dios. Vuelve a orar. Vuelve a tener pasión por Dios. Vuelve a desear su presencia. Vuelve a anhelar sentir ese toque fresco, ese toque especial de la presencia de Dios. Recuerda, no puede haber transformación de Dios hacia nosotros si no pasamos tiempo con Dios. La transformación de Éxodo capítulo 34, versículo 29, dice la Biblia que después de que Moisés descendió del monte, después de que hubo hablado con Dios, su rostro resplandecía. Después de que hubo hablado con Dios. Nada pasa en Moisés hasta que él habla con Dios. Nada va a pasar en tu vida si no sacas tiempo para estar con Dios. Me llama mucho la atención. Éxodo 34, 29 dice que el rostro de Moisés solo resplandece después de que habla con Dios. Mientras Moisés no habla con Dios, su rostro no brilla. Su rostro no es transformado. Su rostro no es alumbrado. Pero cuando él saca tiempo para estar con Dios, después de que habla con Dios, experimentó una transformación. Yo vengo a decirte, siempre los cambios vienen después de que hablas con Dios. La depresión se va después de que hablas con Dios. Tu matrimonio es restaurado después de que hablas con Dios. Amén. La ansiedad que tú tienes, las cargas que tú tienes se van a ir después de que tú hables con Dios. Dice textualmente, Éxodo 34, 29, que después de que Moisés habló con Dios, fue que su rostro resplandeció. Tú no puedes resplandecer en Dios. No puedes ser transformado por Dios si primero no hablas con Dios. La transformación viene después de que hablamos con Dios. La transformación viene después de que pasamos tiempo para estar con Dios. Nadie puede experimentar una transformación si no saca tiempo para hablar con Dios. Mientras tú hablas con Dios te transforma. Mientras tú hablas con Dios resplandeces. Mientras tú hablas con Dios eres renovado, eres llenado. Lo primero que tú vas a experimentar cuando sacas tiempo para hablar con Dios es que Dios te transforma. El área que está seca va a reverdecer. El hombre espiritual o la mujer espiritual que está desnutrida o desnutrido va a comenzar a nutrirse. Y donde hay enfermedad va a comenzar a haber sanidad. Y donde hay tinieblas va a comenzar a haber luz. Donde hay estancamiento va a haber avance. Amén. Donde hay tristeza va a haber gozo. Y donde hay confusión va a haber dirección. Y aquello que está caído se levanta. Lo primero que vas a experimentar como Moisés es una transformación. Pero esa transformación viene después de que hablas con Dios. Después de que pases tiempo con Dios. Nada puede pasar antes de que no hables con Dios. Antes de que Moisés subiera al monte, Moisés no resplandecía. Moisés no brillaba. Moisés no había sido transformado. Moisés no había visto su gloria. Pero después de que Moisés sube al monte y desciende del monte, Moisés ya no es el mismo. Si tú ya no quieres ser el mismo, sube al monte. Sube a ser transformado por su presencia. Vuelve a tener pasión por Dios. Vuelve a tener anhelo, deseo por Dios. Que tu mayor deseo sea Dios. Que tu mayor anhelo en tu mente, en tu corazón sea Dios. Tú quieres experimentar el cambio que tuvo Moisés. Debemos de hacer lo que hizo Moisés. Pasar tiempo con Dios y hablar con Dios. Porque cuando tú hablas con Dios, eres transformado. El hablar con Dios te transforma. Dice la Biblia que la transformación en el rostro de Moisés vino por causa de Moisés hablar con Dios. Eso nos muestra que si tú sacas tiempo para hablar con Dios, vas a ser transformado por Dios. Todo el que está con Dios siempre va a traer algo de Dios. Dice la Biblia que la gloria de Dios, el resplandor de la gloria de Dios, descendió en el monte cuando Moisés estuvo con Dios. Y el resplandor de su gloria, por Moisés estar con Dios, el resplandor de su gloria quedó plasmada en el rostro de Moisés. La gloria de Dios solamente se va a mirar en aquellas personas que pasan tiempo con Dios. Todo el que está con Dios se le pega lo de Dios. El que pasa tiempo con Dios se le pega lo de Dios. Moisés, dice la Biblia, que su rostro brillaba porque Dios se le apareció en el monte y la gloria de Dios llenó el monte donde estaba Moisés. Y mientras él hablaba, el resplandor de la